Vamos en... Uy, ya, listo. Hola, ¿cómo van? Hola chicos. Estamos bien. ¿Qué tal? Ah, la pena. Bueno, ya. Bueno, entonces, en esta Zoom tertulia vamos a hablar de todo el proceso de ruptura de lazos con España y todas las consideraciones que vamos a realizar pues están realizadas a partir de uno de los capítulos del libro Colombia, una nación a pesar de sí misma, escrito por David Bushnell. Entonces, en este episodio vamos a hablar de una serie de procesos bien interesantes, como fue la Revolución de los Comuneros, la Patria Boba, pero digamos que nos parece importante empezar por aclarar que ninguno de estos hechos es un fenómeno histórico aislado. Digamos que hay un hilo histórico que justifica el por qué se llega a hablar de la Revolución de los Comuneros, y también hay un hilo histórico que explica la relación entre esta revolución y el por qué pues más adelante se habla de todo el fenómeno de la patria boba. Entonces, sabiendo que hay un hilo que comunica esto, y es que en la Nueva Granada se estaba dando un proceso de crecimiento económico y demográfico que estaba debilitando los lazos imperiales con España, podemos empezar, digámoslo, a hablar de qué era lo que estaba sucediendo, qué regulaciones comerciales, cuál era la situación con los impuestos que favorecía que pues más adelante se diera la revolución de los comuneros. Entonces, sabiendo que vamos a estar enmarcados en este pues, contexto histórico entre 1781 y 1819 aproximadamente, pues, ¿qué me cuentan de la revolución de los comuneros, de los antecedentes y eso? Pues ahí para empezar como con los antecedentes está el hecho de que había ya como un malestar entre las sociedades, entre la sociedad porque se les estaban cobrando impuestos muy altos por el tabaco que pues decían que era criollo, y por el algodón y el aguardiente. Entonces, digamos que fue principalmente por estos como impuestos tan altos que se les estaban cobrando que empezó como el malestar entre la sociedad, y que ya después como que fue gestando lo que pues ya conocemos como lo de los comuneros. Hay un rayo, ¿no? Como un rayo entre los criollos, o sea, los españoles criollos y los españoles, pues de España, los ibéricos, como que le decían eso. Peninsulares. Eso. Entonces también había como ese rayo de sentimiento nacionalista. O sea, en cierta parte también se apropiaron un poco de lo que es la Nueva Granada, y también pues contribuyó a lo que mencionaba mi compañero Mateo, a esa revolución de los comuneros. Pero yo la verdad no siento que sea tanto como apropiación pues, o sea, como por una nacionalidad propia, porque no podemos hablar de nacionalidad sin haber una nación antes, sino que siento que es más como un rayo por temas de privilegio. Por ejemplo, pues sí, es cierto que los criollos pues, tenían más privilegio que el resto, o sea, eso no implica que también tuvieran acceso a lo que es, pues, A los títulos sí, de... planos administrativos y comerciales en general. Entonces yo creo que eso también hace parte del rayo, más que, por ejemplo, una formación de nación. Okay. Sí, también, no sé, a mí me gustaría como de pronto solo aclarar el tema de que se le conoce como revuelta o rebelión de los comuneros más que como una revolución. Y esto es porque lo que se buscaba no era como tal, como cambiar la estructura que ya estaba, sino que ellos querían era como cambiar pequeñas cosas, que precisamente era lo de los impuestos, entre otras cosas. Entonces ellos no querían tumbar como el régimen que los atañaba, sino que ellos solo querían como bajar los impuestos, y por eso es que se habla más de una revuelta o de una rebelión que de una revolución como tal, porque no hay una ruptura o un cambio estructural. Sí, es que yo siento que de hecho hay un detalle que es muy interesante, y es que ellos se doblegaban muy fácilmente a cualquier opción que les dieran los españoles. Es como, bueno, sí, menos impuestos del tabaco y ya váyase para sus casas. Y ellos aceptaban. Y digamos que por eso tal vez también se demoró un poco más el cuento de la independencia, y creería yo que por eso mismo surgió la patria boba, porque al final estos que se supone que eran los líderes, o sea, los comuneros que eran los líderes, al final lo que hacían era lavarse las manos, uno por miedo a perder la vida, y dos porque en realidad no estaban muy comprometidos con esta idea de ser libres, sino simplemente con ser reconocidos, con no ser algo inferior a los demás. Exacto, lo que tú mencionas de los líderes, o sea, como... Es que
Pues, no, vale, dale, tranquila. No, era retomando lo que decía Sofi, que ellos como que se adaptaban a lo que dijeran los españoles, porque cuando los españoles accedieron como a sus quejas, dijeron como, bien, perfecto, pero cuando ya luego el virrey dijo que no, que aplazaran eso, que eso no iba, aceptaron voluntariamente y tampoco como que se opusieron mucho. Por eso fue como tanto el atraso y como que no tenían, como que no eran persistentes con lo que querían y por eso se demoró tanto la independencia. Sí. Sí, los líderes se dieron pues fácilmente. O sea, me acuerdo que Bushnell en la lectura menciona pues a Juan Francisco Bermeo y a la llegada cuando al momento que llegan a Zipaquirá, que están a las puertas ya de la capital y son unos pocos los que mantienen esa parte de la revolución y pues a los que llegan los matan y los descuartizan, se los pican repailo. Pero, digamos, hay algo, digamos, me parece súper interesante la distinción que hace Mateo de, pues, reforma, revolución y pues se ha teorizado un montón en torno a eso. Y digamos que a pesar de que, como lo mencionas, fue una reforma, fue una de las sublevaciones hispanoamericanas más importantes. Si estoy en lo correcto, creo que fue como la segunda más importante. Y, y digamos que tuvo grandes proporciones. Además de que me parece, y retomando un poco lo que decía ahorita Nico, había intento realmente como por resistir. Ya pequeñas fuerzas se empezaban a consolidar, a pesar de que sí, la gran mayoría pues obtenía el propósito, como cumplía con su objetivo y ya se acabó, pero digamos que sí se empezó a gestar todo un sentimiento de resistencia, como de que ya era hora de que las cosas empezaran a cambiar y creo que ahí se empieza a manifestar algo de pronto un poquito más ñoño, pero lo voy a decir porque me parece importante, y es que no solamente la violencia ocupa un campo físico, como lo que se ve, Alejo se está riendo porque sabe a dónde voy, pero, pero es como el tema de que el imperio y España logró fijar unas dinámicas de violencia estructural que no es visible, súper fuerte, como que la sujeción y la subordinación no solamente estaba en la violencia, en el que mataran a alguien, sino en todo un sentimiento de pertenencia a la metrópoli, y eso realmente creo que codificó muchísimo nuestra identidad y, como lo decía Sofía, hizo muy como demorado los procesos porque estábamos atados no solamente por el que nos mataran, sino como realmente porque habían creado vínculos con pues, la sociedad estamental de ese entonces. Mari, realmente agradezco tu intervención por incluir a Galton. Muy apreciable, la verdad. Y ya esa es mi intervención. Pero pues digamos que hay algo muy valioso en lo que dice Mariana, y es que realmente había como una molestia interna muy grande, pero de todas maneras había mucho miedo. Entonces, digamos que así tú tuvieras la valentía de ir a gritarle hoy a la plaza porque estabas mamado de pagar impuestos, de trabajar todo el día, ir a gritar que asco de gobierno, por la noche llegabas a la casa y te acordabas que tenías hijos que pueden matar y pues como que decías, parce, me tengo que callar. Y digamos que eso hace parte de la estructura colombiana de hoy en día. Eso pasa incluso hoy. Tú los ves marchar 4 días y al quinto están como en la puerta, tengo los pies mamados y de todas maneras, en mi casa, si yo digo algo, si hay alguien de poder, nos va a joder a todos. Entonces, como que también es el miedo y la falta de cohesión. Sí, como que eso se ha mantenido Siento yo. mucho. Pues yo me acuerdo que la rebelión de los comuneros alcanzó a acumular casi 200.000, 20.000, perdón, 20.000 activos, mientras que las fuerzas que mencionaba Bosnell en la capital eran como casi 500 soldados, o sea, para poder defenderla de una manera como apropiada. Pero Y ahí yo nos creo quedamos que ahí bastante. de pronto queremos hablar mucho, pero es que lo que me preocupa es un poco el tiempo, entonces no sé si les Sí, parece el ver cómo siempre hemos necesitado ayuditas externas para que uy, como que sí, se efectúen las los ideas procesos. subversivas que llegaron de... ¿Dónde fue que llegaron? ¿Dónde decía la ley? Me olvidé. Pues de todas partes, Yo lo bro. leí, yo lo leí. Francia, Estados Unidos. Yo espero si yo tengo anotado por aquí. Igual, como en todo el proceso como independentista colombiano, eh, Francia tiene como mucha influencia, ¿no?
y digamos, esto viene en gran medida pues, por Simón Bolívar, que tiempo antes de la independencia como tal estuvo en París y digamos que en este periodo post Revolución Francesa, y de ahí es que él como que adquiere todo este como pensamiento republicano e independentista que tanto influyó más adelante para nuestra independencia. Entonces, digamos, ahí es como una de las grandes influencias, Francia. Es que digamos que Francia, en medio de todo, si uno se pone a ver el contexto histórico, inspiró a toda Latinoamérica, que unos tomaron cosas de un lado y otras de otros, y normalmente, como dice Mateo, o alguien que se los comunicó como Simón Bolívar o alguien más, porque pues claramente no había cómo contactar esa información y tampoco se compartía, eh, pues igual Francia inspiró como a medio mundo de decir como no, jodas, chao. Pero pues digamos que hay algo que siento también que dificultó las cosas a pesar de que nos inspiraron de afuera, es que si uno se pone a pensar en los comportamientos de toda la vida de la historia de Colombia, somos muy regionalistas. Y no entiendo al final por qué terminamos siendo centralistas, porque hoy en día el que es paisa, el que es llanero, el que es de Bogotá, y chao, incluso entre nosotros nos damos re duro. Y es cierto que tratamos de como conectar, o sea, como de adherirnos a algo que nada tenía que ver con nuestro estilo de vida. Y eso también permitió que de alguna manera entráramos a este cuento de la patria boba de que nos dejamos conquistar por los mismos que nos tenían antes por estar dándonos re duro entre nosotros, por boba. O sea, como por no ponernos de acuerdo. De hecho, me parece interesante lo que dice Sofi, y es que la rebelión pues se originó en las periferias del país, bueno, del país en ese momento. Creo que empezó como por Cúcuta y Bucaramanga. Entonces, pues toda esa parte de la periferia, como llega pues al centro. Eso me parece súper curioso de la lectura también. Yo, a lo que ya que nombraron Francia también me parece importante porque fue como más o menos el que le dio la oportunidad a Colombia de crear como sus propios gobiernos a raíz de que, bueno, que Francia intentó para al rey, no me acuerdo cómo se llama, Fernando, y que con Pepe eso Ute. creó una crisis. ¿No era Pepe Ute? Fernando, No, es Fernando Fernando VII. VII. Ah, Fernando VII, creo que ya me entonces fui como muy... que eso creó una crisis en la monarquía española que produjo que aquí en Colombia hubiera bueno, en toda Latinoamérica hubiera como una oportunidad para hacer sus propias juntas y exigir los mismos derechos que tenían los españoles propios. Es que es muy Y, cierto. No, dale, Mari. no, dale, dale. Pues iba a decir que, o sea, un detalle cortico, es muy cierto, o sea, como que teníamos con qué y nos apendejamos. O sea, teníamos el momento, ellos estaban re jodidos allí internos y nos apendejamos, fue como, ah, no, espérese, miremos a ver quién manda. Es como, bueno, ya, es hora. Yo lo que iba a decir era como un poco exaltar el rol que cumplió Venezuela en el proceso pues de la Nueva Granada, como que realmente siento que sin los esfuerzos de pues de lo que ahora es el Estado de Venezuela, como que realmente lo hubiéramos tenido súper diferente. Y respecto a eso, ver que, digamos, ahí hablaban de la consolidación de las juntas, ¿no? Cuando ya se da toda esta crisis de la monarquía española y hubo un intento de gobierno en Venezuela que, si no estoy mal, en Caracas en 1808 fracasó, pero como que eso sirvió de inspiración para la de Quito, y después de la de Quito vino la de Bogotá, pero después de Bogotá como que hubo un conflicto, y, o sea, realmente es una historia muy, muy complicada, pero también a eso iba, y volviendo un poco al punto de los regionalismos que tocaba Sofía, realmente Bogotá no fue la primera en los procesos a nivel de lo que ahora es Colombia, era Cartagena. Y de hecho, me acuerdo que hoy Jaime decía como que hay que repensar el tema del 20 de julio, porque fue Bogotá la que firmó el acta el 20 de julio, pero hay mucha historia pues, de la independencia antes de Bogotá. Pero como que siempre ha existido un discurso en el que hasta que Bogotá lo hace, existe. Y realmente creo que eso demerita un montón de procesos porque hay mucha historia que podría ser diferente si se acoplaran todos los discursos de todos, pues, de todas las regiones de lo que ahora es Colombia. Y respecto a lo que dice Mari, también es interesante, pues no que, o sea, también como que ver lo que decía, y es que Bogotá no fue la única
que lanzó como un acta de independencia. Hubo otra que fue muy conocida y fue la de Monpós, y que esta se dice que sí fue una independencia real, y es porque ellos sí, como que o sea, como que sí se separaban de España en su totalidad, y no como la que se terminó firmando, que era como igual le tenía como solemnidad a ese país, a esta nación. Entonces, también eso. Y también como para retomar un poco lo que decía Sofía, sobre como esa disputa que se tuvo, si no estoy mal, fue entre los centralistas y los de Provincias Unidas que defendían el federalismo, que ya es todo este proceso de la patria boba, ¿no? Y entonces es como, mientras nosotros, o bueno, mientras los criollos se peleaban entre ellos, pues después llega Pablo Morillo y digamos que recuperan cierta soberanía en el territorio. Entonces es como también ver esta disputa, y que por eso a la final es que se termina llamando patria boba, ¿no? Como por esta indecisión que había políticamente, y que después llegan como a una reconquista, así se puede llamar. Entonces, si quieren, ahí ya yo creo que lo que acaba de decir Mateo nos permite hablar directamente de ese periodo de la patria boba, que fue 1810, 1816, y ver cómo otra vez Caracas fue la pionera en el proceso, pero aparece Cartagena y después aparece Bogotá pues, con el establecimiento de las juntas. Además, me parece súper curioso pensar en cómo fue la consolidación de esos organismos de representación, ¿no? Como que a la larga no sé si eran tanto de representación o cómo funcionó, pero debió ser un proceso súper interesante de escoger líderes, de ver cómo iba a hacer disputar, como, pues sí, la guerra, o no sé cómo lo pensaran, pero me pareció muy, muy interesante eso, y ver un poco también cómo jugaban con las categorías discursivas. Ver cómo decían, no, es que la Junta de Bogotá le está jurando fidelidad al rey Fernando VII, aun cuando estaban reclamando la autonomía y la autoridad total para gobernar. Pero era como, no, nosotros vamos a gobernar en su nombre, pero ya queremos gobernarnos a nosotros mismos. Como que realmente jugaban mucho con el lenguaje para no verse tan revolucionarios, cuando la iniciativa de fondo sí era pues profundamente independentista. Pues viene siendo esta misma idea del miedo, no sé qué miedo, o sea, no estoy completamente contextualizada, no sé si era un miedo como de falta de desarrollo económico o qué carajos, pero era como que de todas maneras era como, ay, no, esperen, esperen, no me voy, sí, protéjanme. Que de cierta manera, ¿qué otro punto podría tener, además de la protección? Entonces, no sé, siento que me parecía reconflictivo. Igual yo creo que ahí el aspecto racial sí entraba mucho, como a jugar, ¿no? Como que precisamente habían unos criollos muy apegados a su España, y por lo mismo querían como que el poder siguiera concentrado ahí, y, y se mantuviera así como por el resto del tiempo. Pero también estaban estos criollos o estos mestizos que ya empezaban a generar como este sentimiento como de queremos gobernarnos, porque de aquí no va a salir nada más si seguimos como subyugados. Ujú. Es como, por ejemplo, que lo que decía Mateo, de que existían como choques entre los criollos, más o menos de clase alta, como decían, y los pobres, por ejemplo, en Antioquia, que hicieron el principio de la libertad de los vientres. Y, por ejemplo, los criollos no estaban de clase alta, no estaban nada de acuerdo con eso porque, o sea, te estaban quitando como sus esclavos y no les parecía justo, o sea, era, bueno. Y ver cómo realmente los derramamientos de sangre que se daban en combates civiles era entre patriotas de la Nueva Granada. O sea, no lográbamos matar a los enemigos, sino nos matábamos entre nosotros. Y lo que mencionaba ahorita y desde un inicio, Sofía, de cómo nos dividimos entre regiones, eso hizo súper complicado el proceso de configuración de las primeras organizaciones políticas. Hasta, si no estoy mal, 1811, que fue cuando se logró establecer un gobierno general, que se llamaba Provincias Unidas de la Nueva Granada, y que fue pues el primer presidente fue Camilo Torres, el que había hecho el memorial de agravios y todo el bonche, porque había escrito y había hecho la traducción, y que entonces, no, o sea, como
que venía de un historial de hacer muchas cosas, como realmente no sé, creo que los líderes también debieron haber tenido un momento como complicado en ese momento y ver cómo se iban consolidando fuerzas contrarrevolucionarias, ¿no? Que también es muy interesante, como estamos apenas, ni siquiera habíamos logrado la independencia ni establecer un movimiento consolidado de la revolución y ya teníamos contrarrevolución dentro del propio territorio, como que realmente eso siempre ha existido y creo que la contrarrevolución, pues sí, sí existe algo tal como revolución en este momento, pero digamos que sí, la inconformidad que se ha levantado en los últimos tiempos también ha generado como un contramovimiento pues súper fuerte, que es lo que estamos viendo ahora. Yo creo que también eso tiene que ver mucho con el mal proceso que tuvieron el grupo de los independentistas. Yo lo digo porque lo sé, por lo menos a la Orinoquía es como, eso sirvió para algo, y la mayoría de los militares que sacaron al final la última parte de la independencia salieron de acá, pues, de los llanos orientales, y pues de acá no se reconoce para nada. Incluso hay una parte de la historia que nadie sabe, bueno, no sé si ustedes saben, durante un montón, pues no un montón, como un año después de la independencia, la capital del país estaba acá, en Casanare, no ya en Bogotá. Bogotá, eso, quiero Bogotá. Porque pónganse a pensar de dónde se refugió toda esa gente cuando los querían matar, acá en los llanos donde nadie entraba, porque si no lo mataba un llanero nómada, lo mataba el hambre o que no conocían cómo carajos manejarse en este territorio. Entonces, claro, esto era el escondite secreto, tanto de Colombia como de Venezuela. Todo el mundo cogía aquí a los llanos a esconderse y ya, pero si uno se pone a leer el libro de historia, usted cuando le dicen que aquí se guardó Simón Bolívar un montón de tiempo, hasta que dijo, ay, vamos para Boyacá a darnos duro contra los españoles. Nunca. O sea, de esa vaina no se habla. Incluso el mismo texto dice o sea, casi que cuando estaban por fin restableciéndose, que vamos a librarnos que la cosa, cogen y dicen como, ay no, vamos a darle duro al llano a conquistar esa vaina para que nos desconquistemos, o sea, conquistar para desconquistarse. Y eso tiene como, es uno de los motivos por los cuales entre ellos mismos se van re duro, porque pues no había una fundación, o sea, como un punto de respeto entre nosotros. Y pues si no hay respeto, pues yo no voy a venir aquí alguien de Bogotá me venga a decir cómo tengo que hacer las cosas. Además, un tema con la información que quizá me sirve como para aclarar un tema, y es que el tema de los escritos y de las publicaciones y como de informar a toda la población de lo que estaba pasando realmente era muy difícil, como que desde la traducción del tema de la Declaración de los Derechos del Hombre, después todo el bonche que se generó por la publicación de autoría de Camilo Torres del Memorial de Agravios, como que siempre ha habido un tema con la información, que creo yo también es un elemento clave que nos mantiene muy desunidos, como que nunca estamos contando la misma versión de las cosas, ni sabemos realmente qué es lo que está pasando, entonces es muy difícil unirnos y, y eso yo creo que también pues ayuda como a consolidar esos movimientos de resistencia a la resistencia originaria y hace pues como súper difícil el tema. Y esa división interna a la larga también causó que fuéramos un territorio muy fácil de reconquistar, porque cuando la logramos nos dimos cuenta que no era tan fácil como creíamos y que nuestros líderes no estaban lo suficientemente capacitados para tomar las decisiones o se aculillaron o pasó algo o tenían que enfrentarse a un montón de nuevos sucesos y lo que eso causó fue que fuera súper fácil que nos reconquistaran. Pues es que teníamos la idea, pero no cómo hacerlo. O sea, era como, vamos a llegar a eso, como no sé, no me importa, pero voy a llegar. Y que ya sabes cuando usted llega allá, no, tampoco sé, pero voy a llegar. Ese fue el problema de Colombia. Pues creo que hay muchas naciones, pero especialmente de colombianos, pues en la época de las independencias. Entonces, como lo que dijo Mariana, ¿no? De que los líderes no estaban aún como preparados para una independencia, y eso mismamente lo dijo Antonio Nariño cuando volvió a Colombia incógnito, que no estábamos preparados. Entonces, Traicionero. Perdón, odio a Nariño. ¿Alguien más quiere decir algo en su defensa? Yo escuché a Nico muy emocionada por Nariño. Ah, ¿Dijo sí. algo? Uf, sí, la verdad a mí sí me pareció interesante como esa parte intelectual que el man manejaba, o sea, como de las pocas personas neogranadinas que era, pues, afiebradamente le gustaba como toda esa parte intelectual, o sea, en qué momento yo no me pensaría a mí comprando un busto o mandando hacer un busto de un intelectual. Yo no sé si alguien acá de pronto mandaría hacer un busto
Sócrates. Dicen los apasionados de fútbol. No, tampoco un busto de Diomedes. Pero pues, entonces o sea, me llamó bastante esa parte de la atención y lo que decía Mariana, como esa información que el man alcanzó o bueno, tuvo la intención de proyectar, porque lo mandaron para la cárcel de África, que al final no llegó, fue por eso, porque, uy, hijo de madre, se van a acabar los minutos. No, nos regalaron Ya. minutos, perro. Amén. Para No, pero igual creo que Jaime no va a estar muy emocionado si seguimos hablando Parce, aquí. sí nos va a matar. Yo creo que ya Entonces, Parce, llevamos como porque ya 20 minutos. llevamos 20 minutos, porque en este ciclo llevamos 9, en el anterior llegamos a 10. O Ah, sea, por eso, entonces hay que ir Bueno, cerrando. no, nos van a Defensa, matar. en defensa de Nariño, para empezar, era un políglota, hablaba francés, tradujo la Carta de los Derechos Humanos y yo me acuerdo tenía que su propia Mateo me dijo, biblioteca. Pero Tenía hizo lo de todas los las derechos humanos y luego no se defendió. Fue como, no, es que era para la venta. O sea, ni siquiera como luchó Era por un eso. in- No, no, pero en un Tenía- principio sí era para, supuesto, o sea, lo de la venta dijo que era Sí, como y excusa. aparte tenía severa biblioteca, pero severa biblioteca. tenía culo de paja. Ay, no, pues ya hice, No, pero y ay, no, aparte, espérate, me el voy, man me ayudó voy. para las vacunas. Además, Ay, tenía Nariño, tremenda biblioteca. Don Chistoso hablando de, tremenda biblioteca. Ay, Él iba a para libertarnos un a neogranadino, librazos. Alejo para va a un ser un busto de neogranadino, Nariño. pues sí, lo voy a poner acá al lado. A ver, financienlo. Debería. Pero para cerrar y que Jaime no nos odie más de lo que nos debe estar odiando en este momento si está viendo esto, que No lo pues veo. no sé si No lo lleve veo. 20 No lo minutos veo. viendo esto. Tus Oye, clientes Pero- llegaste hasta el final. Pero el ver también como, bueno, el rol de los próceres, que creo que hablar del rol de los próceres y de Simón muy Bolívar y de todo esto sería pues otro episodio. Pero yo siento que hemos hablado de muchos procesos, pero nunca nadie habló de Galán, de los comuneros. A ese man lo descuartizaron, le pusieron una cabeza. exacto. No, El pero pueblo ese de los sin que continuó respeto. con eso y lo mataron. De ahí Y él sí salió no se lo de la rindió. violencia y Sí, sí, todo. pero A ese ese man, sin mi respeto, sin mi lealtad. yo no Estuvo recuerdo como haberlo 6 escuchado meses ahorita. ahí decapitado. No, Sí, pero qué sí. Que bueno, Y real, o sea, como ver una cabeza 6 meses por ahí colgada. Buen el lenguaje, güey. Gracias por Jaime, no preservar hay tanto problema. los... Pero que Haciendo por la patria aún estando muerto. Ese man la dio toda, Sí, de verdad. no, y qué violencia, o sea, que caníbales dejar un cadáver ahí colgado 6 meses. Eso lo hicieron siempre, todo el tiempo. Qué Sí, es cabeza. una cada manera de uno. represión, la verdad. Es que No, y eso pues era de muy... difundir el miedo. Pues Sí, exacto. imagínate que tú veas La una jerarquía cabeza de poder, colgando, pues, exacto, sí. Sí, me parece lo que hacen hoy en día. ¿Vamos a concluir con algo? ¿O? sí, vamos Como a diría Jaime, terminar el mayor de- terrorista de la historia es el Estado. Es el Estado, Gracias, sí. Jaime. ¡Wow! Amén. Pero respecto a todo este tema de, o sea, digamos que el tema de que nos independizáramos momentáneamente y después la reconquista y todo este tema, aunque fue un proceso un poco complicado y mucha gente dijo que hasta contraproducente, sí fue importante, ¿no? Que es como un poco el tema que toca Bushnell, que dice que igual se logró abolir ciertas formas de discriminación, se consolidaron ciertos procesos que a la larga ahora hacen que pues al menos tengamos la intención de ser lo que somos y ver un poco, bueno, también habría que profundizar en cómo desde ese entonces empezamos a consolidar guerrillas, que pues también marcaría un montón la historia del siglo XX y analizar, pues bueno, habría un montón de cosas por hacer respecto a esto, pero para ir cerrando, yo creo que es importante pues ver cómo realmente los procesos, el cómo se restableció momentáneamente la Inquisición, pero después ver que no se logró nunca, digamos, realmente tener control sobre Cartagena. Como que creo que Cartagena ha cumplido un rol muy importante que al menos yo tenía como súper fuera del panorama. O sea, realmente no sabía la importancia de Cartagena. Hablar pues de Francisco de Paula Santander, de Policarpa Salabarrieta, de la batalla de Boyacá, como que realmente se nos quedaron un montón de cosas, pero creo que profundizamos en algunas nociones clave y pues no sé, como que realmente creo que hay mucho para hacer análisis entre como lo micro y lo macro, como que realmente a la larga los procesos aquí en lo que ahora es Colombia, en la Nueva Granada en ese entonces,
eran un fiel reflejo de la situación en el campo internacional, como que sin muchos otros sucesos no hubiéramos logrado tener los procesos que se dieron aquí. Y ya, eso diría yo, que al fin y al cabo la lucha por la independencia sí causó impacto en la estructura social, que es un proceso muy importante, que hay muchas cosas que se podrían hablar en torno a esto, pero que pues realmente ese proceso de ruptura de lazos con España tiene muchas aristas y es un proceso que nos permite hablar de por qué seguimos tan fragmentados como proyecto de nación y por qué aún hay muchos rasgos de los que tenemos. Sí. No, muchísimas gracias, Jaime, por vernos y Chao, profe. escucharnos. Gracias. Manito arriba si te A gustó. Gracias. nuestros viewers en YouTube, por favor, déjenme monetizar el video.